Mi gratitud a Dios por la oportunidad que tengo de poder abrazarlos aún en la distancia, aún virtualmente, como hemos aprendido durante este tiempo. Que Dios pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes, que Dios pueda llenarles siempre de su protección, de su bendición. Y hoy queremos ser fortalecidos y enriquecidos con la palabra de Dios. Y antes, como siempre, vamos a pedir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, y lo pedimos a través de una oración. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra en un momento difícil como el cual estamos viviendo, donde hay crisis de todo tipo, crisis social, política, económica, pero también hay crisis espiritual. Mas hoy estamos aquí para fortalecer nuestra fe en ti. Estamos para poder ser llenos de tu poder, de tu Santo Espíritu, y queremos que tu palabra pueda llenar nuestro corazón de esperanza, que hoy podamos escuchar de manera nítida el llamado que tú nos haces y que hoy podamos responder de manera afirmativa nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra devoción. Úsanos como instrumento, nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, mi cariño para todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta transmisión especial y en este programa especial. Yo quiero analizar con ustedes un poquito la historia y la vida de Isaías. Isaías es un libro grande en el Antiguo Testamento, considerado uno de los profetas mayores. Durante sus 66 capítulos, Dios muestra tantas cosas y oportunidades y promesas y profecías también, que tenían que ver con el pueblo de Israel, pero también muchas de esas llegan para nuestros días. Isaías es conocido como el profeta mesiánico porque habla acerca de quién es Jesús, de cómo vendría, cómo nacería y cómo sufriría. El capítulo 53 es excelente para poder hablar acerca de ese sacrificio. Mas el libro comienza de una manera terrible. Y lo digo terrible por el sentido o en el sentido o la situación por el cual estaba pasando el pueblo de Dios. El problema de siempre. ¿Cuál es el problema de siempre del pueblo de Dios? Que abandona a Dios. Y ese es nuestro problema hasta hoy. Conocemos de Dios y conociendo tanto de Dios nos atrevemos a darle espalda a Dios. Nos atrevemos a ir buscando nuestros propios caminos, satisfaciendo nuestros propios sentimientos, viviendo bajo nuestras emociones y no bajo principios. Ese es un problema grave. Isaías capítulo 1, versículo 4, encontramos una amonestación tremenda. Y dice allí, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué tremendo, ¿verdad? Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y retrocedieron, se volvieron atrás. ¿Por qué ustedes quieren ser castigados? ¿Por qué se rebelan? ¿No saben que ustedes están graves? Eso es lo que está diciendo el versículo 5. ¿No saben que ustedes están muriendo y aún así rechazan a Dios? Porque toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo está mal y ustedes insisten en dejar a Dios. El problema de la apostasía. La apostasía nos lleva a la ruina, nos lleva a una decadencia, nos lleva tan lejos que sentimos que no tenemos perdón y ni siquiera hay fuerzas para volver. Pero ¿qué cosa es lo que me sorprende del primer capítulo? Vamos a llegar allí al capítulo donde Dios llama a Isaías, pero antes tenemos que entender un poquito el contexto. Es que en medio de la oscuridad aparece Dios como una luz. Y en medio de la suciedad, quiero que imagines la mayor suciedad que tú has visto en tu vida. En medio de ese basural aparece Dios para poder limpiar. Tanta inmoralidad, tanta provocación, tanto pecado. Todo está arruinado, todo está mal. En medio de toda esa corrupción aparece Dios. O sea, Dios puede entrar al lugar más oscuro, puede entrar al basural más pestilente,
Pero ¿para qué se acerca? Para cambiar la situación. Dios no viene a tu vida solamente para hacerte una caricia. Dios viene para transformarte. Su gracia te saca de la desgracia, no te deja en la desgracia del pecado. La gracia de Dios te saca de la desgracia del pecado. Pero el problema es siempre que el ser humano no sabe o no reconoce que está enfermo. Y cuando no reconoce que está enfermo, entonces rechaza la medicina, rechaza a Jesús. ¿Por qué rechaza a Jesús? Porque no entiende su condición. ¿Cuándo vas a entender que necesitas de un Salvador? Cuando miras que eres un pecador. ¿Cuándo tú vas al médico? No cuando estás sano. Tú vas al médico cuando sabes que estás mal, que estás enfermo. Y cuando vas al médico te vas dispuesto a obedecer lo que el médico te diga. Tú no vas a aconsejar al médico. Tú no vas al médico a decirle, esta medicina no me gusta. Tú vas al médico porque quieres ser sano. Quien reconoce que está enfermo va al médico. Y aquí Dios dice, quiero enseñarte que tú estás enfermo. Tú estás mal. Mira tus pensamientos, mira tus acciones, desde tu cabeza hasta tus pies, no hay cosa buena. Queridos, los seres humanos somos malos. Podemos hacer cosas buenas, pero si nuestra naturaleza interna no ha cambiado, nuestras acciones buenas están manchadas con egoísmo. Hay tantas personas que hacen cosas buenas por las motivaciones incorrectas. Ahora, Cristo viene como la medicina para nuestro problema. Y número 2, aquí me impresiona lo que Dios hace. Dios no nos trata como merecemos. Porque si Dios nos tratara como merecemos, ya estuviésemos destruidos. Dios no nos trata como tú y yo merecemos. ¿Qué cosa podemos merecer en la vida? Dios nos trata como Él es. ¿Quién es Dios? Es amor. Por eso es que Él nos trata con amor, independientemente de nuestras acciones. Tú puedes hacer cosas buenas, Dios te ama. Tú puedes hacer las peores cosas, Dios te sigue amando. Más allá de tus acciones, su amor de Dios no conoce límites, no conoce barreras, porque Dios no te trata, ni siquiera su amor es de acuerdo a lo que tú haces. Dios no nos trata como merecemos, Dios nos trata como Él es. Dios nos trata con amor, porque Él es amor, pero también Él es justicia. Su amor es incomparable y viene como medicina para poder sanar, para poder restaurar nuestra condición. Y sabes que a partir del versículo 16, versículo 17, Dios se acerca a su pueblo, no para condenarlo, se acerca a su pueblo para restaurarlo. Y eso es lo que me emociona cada vez que Dios se acerca al ser humano. No es solamente para decirle, mira, estás mal, es para decirle, hay esperanza. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestros ojos, dejad de hacer lo malo. Presta atención aquí, aprende a hacer el bien, busque el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y la invitación de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ya no importa más tu pasado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, la medicina está aquí, pero yo no puedo obligarte para que tú tomes la medicina. La luz está aquí, pero yo no te puedo obligar para que salgas de las tinieblas. Yo te presento la salida, pero yo no te puedo obligar para que puedas tomar esa salida. Aquí es elección tuya, pero quiero que vengas. Yo ya me acerqué a ti. En medio de la corrupción, en medio de la inmoralidad, en medio del basural, en medio de tanto pecado, yo vengo hasta donde tú estás. Bueno, ¿qué cosa es lo que aquí me enternece del amor de Dios? Es que Dios se acerca cuando estoy hundido. Fíjate, muchas personas piensan que Dios se aleja cuando el ser humano está hundido en el pecado. La Biblia no me enseña eso. Aquí Dios se acerca a su pueblo cuando está hundido, cuando está sin esperanza. Le dice, ven y estemos a cuenta. Este pueblo es pecador. Este pueblo apostató. Entonces las personas dicen, yo me alejé de Dios, Dios se alejó de mí. No, Dios no se alejó de ti. Dios se acercó a ti
Ahora, lo que pasa es que en nuestro concepto tenemos que Dios sabe o creemos que Dios nos trata como los seres humanos tratamos. Mira cómo somos los seres humanos. Los seres humanos se acercan a otros seres humanos cuando ven lo mejor. Yo me acerco a fulano de tal porque, bueno, hay algún beneficio, buena persona, ve lo mejor. Pero cuando ve o conoce lo peor de ti, la gente se aleja. ¿O no es así? La gente se acerca cuando ve lo mejor. Cuando ve lo peor, mira con cuántos te quedas. Cuando caes en pecado, mira cuántos te ayudan. Y nosotros creemos que Dios actúa igual. Y nosotros pensamos, caí en el pecado, todos se alejaron, todos me abandonaron. Dios me abandonó. Dios no te abandonó. ¿Qué cosa sucede? Mientras los seres humanos se alejan cuando ven lo peor en ti, Dios se acerca cuando ve lo peor en ti para ofrecerte lo mejor. Voy a repetir esto. ¿Está bien? Mientras las personas se alejan cuando ven lo peor en ti, Dios se acerca cuando ve lo peor en ti para darte lo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor que Dios te puede dar? Su perdón. Cuando estás más hundido en la miseria, en la crisis de la vida, Dios no se aleja. Dios se acerca. Cuando crees que Dios está más lejos es porque Dios está más cerca. Solo que nuestros sentimientos nos llevan a creer, Dios me abandonó. No creas en tus sentimientos, cree en la Biblia. Acepta por fe las promesas de Dios, no en lo que tú sientes. Hay tanta gente que hoy hace caso más a sus sentimientos. Es que yo no siento. Deja de sentir y comienza a creer en las promesas de Dios. Dios, en lugar de abandonar, se aproxima. Y Él se aproxima a aquel que está hundido. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú sabes que el Dios en quien tú crees es el reflejo de tu vida? O sea, tú vas a reflejar el Dios en quien tú crees. ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Tú no puedes divorciar la experiencia de la creencia. Por ejemplo, si tú crees que Dios es un Dios lejano, tú vas a vivir aquí como quieras porque Dios es un Dios distante. Pero si Dios es un Dios cercano para ti, tu relación es estrecha con Él, tu vida es diferente. Tú no puedes separar tu experiencia de tu creencia. Tú no puedes decir, Dios es todopoderoso y estás muriendo de miedo por una situación que estás enfrentando. ¿En qué tipo de Dios poderoso crees entonces? Pero los seres humanos somos a menudo incoherentes entre nuestra experiencia y en lo que creemos. Y no debiera ser así. Ahora, ¿qué sucede? En medio de toda esa situación, en medio de toda esa contaminación, en medio de esa apostasía, aparece Dios. Y Dios aparece y se acerca a su pueblo. Y Dios aparece con la medicina. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 6, que es el capítulo donde hoy queremos reflexionar un poquito más. El versículo 1 dice así, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los guiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora te das cuenta cuán importante es entender un poquito el contexto en el cual Isaías es llamado para desarrollar un ministerio profético. Esto es importantísimo. Dios se acerca en una situación terrible, mientras el pueblo de Israel estaba haciendo lo que quería en su vida. Cuando todos piensan que Dios se aleja cuando el ser humano se hunde en el pecado, Dios se acerca para restaurarlo. Muy bien, eso ha quedado claro.
Comienza el texto diciendo, en el año que murió el rey Usías. Allí comenzó una crisis espantosa. Tú sabes que el rey Usías, al comienzo de su reinado, fue un hombre bueno. El rey Usías recobró mucho territorio, edificó muchas ciudades, hizo de Judá una ciudad de renombre. Sin embargo, parece que la prosperidad puede llevarnos a una debilidad. Y muchas veces nuestra debilidad puede representar nuestra mayor fortaleza. Estoy haciendo aquí un cruce de palabras, pero quiero explicarte. Muchas veces la prosperidad puede llevarnos a la mayor debilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Tienes trabajo, tienes familia, tienes dinero, tienes salud, tu devoción con Dios es flaca. Espera que venga una enfermedad grave, vas a ver cuánto oras. Espera que venga alguna amenaza para tu vida, te vas a dar cuenta cuánto dependes de Dios. ¿Sabes qué es difícil? Es difícil, y voy a repetir esto, cuán difícil es buscar a Dios con la misma intensidad cuando estamos en la prosperidad que cuando estamos en el fracaso, cuando estamos en la derrota. Qué difícil. A veces Dios permite que haya situaciones en la vida que nos acompañen siempre y no lo quita de nuestra vida porque es la única manera de mantenernos unidos a Él. Para Usías, su prosperidad se convirtió en debilidad porque es allí donde se olvidó de Dios. Mientras que para muchos la enfermedad, la debilidad, el fracaso puede convertirse en el mayor aliado de bendición, porque mientras más buscan a Dios, más confían y esperan en Dios, se vuelven más fuertes en la vida. Conozco tantas experiencias de personas que dicen bendito fracaso, bendito dolor, bendito cáncer. Hace algún tiempo visité a una hermana que decía bendito cáncer que me acercó a Dios. ¿Cómo entender cuando el fracaso se convierte en una victoria? Cuando te lleva a los pies de Cristo. Ahora, en ese año, cuando todo estaba mal y cuando el pueblo se había rebelado contra Dios, en medio de esa apostasía, como ya vimos en el capítulo 1, Isaías, ¿dónde está? Está en el templo. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Está en el templo. Y allí él ve, tras de aquellas cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, él ve la presencia de Dios. Pocos profetas vieron el trono de Dios. Uno de ellos fue Juan, en el libro de Apocalipsis narra, Daniel también vio el trono de Dios, Isaías ve el trono de Dios. Y sabes que cuando uno ve el trono de Dios no hay palabras para poder explicarlo. Empiezan muchas figuras, dice, figuras como envueltas en fuego. ¿Cómo envueltas? Eso es una manera de poder explicar con palabras aquello que no puedes explicar. Curioso, ¿verdad? Cuando los recursos en la palabra faltan, cuando las palabras son insuficientes, comienzas a comparar. Esto es como, parecido a, porque no sabes explicar. Isaías está en la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede interesarse tanto en gente tan mala, en gente que se rebeló? ¿Cómo es que Dios puede aparecerse en medio de la corrupción? Pues allí se aparece Dios. Y Isaías dice que comienza a ver, ¿qué cosa? A Dios en su santidad. Y allí hay serafines que dicen santo, santo, santo. Y aquí hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Cuando el ser humano mira la grandiosidad divina, reconoce su pequeñez humana. Esto tengo que repetir. Cuando el ser humano mira la grandiosidad de Dios, reconoce su pequeñez humana. Claro. En esta visión que tiene de Dios, Isaías se siente el más miserable y el más pecador. Fíjate lo que sucede. Cuando una persona está más cerca de Dios, es más humilde. ¿Y por qué es más humilde? Porque mientras más cerca estés de la luz, más puedes ver tus imperfecciones. Cuando una persona es arrogante, comienza a criticar a todo el mundo, comienza a señalar los errores de los demás, cree que llegó a un nivel de santidad, se cree el santo para poder determinar todo, es una persona que está muy lejos de Dios.
Porque la persona que está más cerca de Dios mira con mayor claridad sus imperfecciones. Y eso le torna más humilde porque reconoce que es débil, que es pecador. Cuando tú te acercas a la luz expone tus defectos, tus manchas. Cuando tú estás en la oscuridad, todo está perfecto. Entonces, cuando Isaías ve, cuando se acerca a la presencia de Dios, él dice: qué miserable soy. Soy un pecador, yo necesito morir. Yo no puedo soportar tanta santidad. Entonces, mientras más cerca estés de Dios, dependes más de Dios porque reconoces más tu condición. En Apocalipsis capítulo 3, Dios hace una invitación a su iglesia y dice: unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. Tú no estás viendo cuál es tu condición. Tú estás contento diciendo: soy cristiano porque voy una vez por semana a la iglesia. Porque de vez en cuando oro, porque hablo la Biblia, leo un versículo y ya está. No, abre tus ojos. Tú no estás viendo el conflicto en el cual estás viviendo. Tú no estás viendo el tiempo en el cual estás viviendo. Por eso estás de brazo cruzado. Por eso continúas viviendo en el pecado. Porque tú no has visto todavía tu realidad, tú no has visto tu condición, todo dentro de ti está podrido, estás muriendo, estás acabado. Y aún así dices ser religioso, aún así dices ser cristiano. Recuerda que Dios está acercándose a su pueblo, aquel que supuestamente le conocía, pero estaba viviendo una vida doble. Aún invocando el nombre de Dios, su corazón estaba lejos de Dios. ¿Acaso eso no es la realidad de miles hoy? Cantas a Dios, invocas el nombre de Dios, pero tu vida no refleja que estás al lado de Dios. Tus acciones no reflejan eso. Isaías, cuando ve la presencia de Dios, tiene ese sentimiento de: qué miserable soy. Y quiero decirte una cosa aquí linda. Dios está buscando gente así. Dios está buscando no gente fuerte, Dios está buscando gente débil. Gente que se siente sin fuerzas, gente que se siente pecadora, gente que se siente que no merece. No estoy diciendo gente que tiene baja autoestima, no. Estoy diciendo gente que reconoce que sin Dios no puede nada. Es impresionante que cuando Dios quiere levantar a un hombre o una mujer, Dios no levanta al mejor. Dios levanta al más débil. ¿Por qué al más débil? Porque el más débil va a reconocer que necesita fortaleza de Dios. El más débil no va a confiar en sí mismo, va a confiar en Dios. Dios no levanta a aquel que tiene tanto talento, tanta capacidad, tantos títulos. No, cuando Él llama, Él capacita. Él da, porque Dios quiere Él ser exaltado. No que tu talento sea exaltado. No que tú seas exaltado. Y Dios busca al débil, aquel que no está dispuesto a confiar en Él, aquel que va a depositar su confianza completa en Dios. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó del fariseo y del publicano? Mientras uno exponía todas las obras buenas que hacía, porque ayunaba, daba limosna, era un buen hombre, y el otro decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador y miserable. Uno fue justificado, no aquel que se justificaba, sino aquel que reconocía su condición. Y aquí Isaías reconoce y dice: Señor, soy un miserable. Él reconoce su pequeñez. Él sabe que no puede confiar en Él. Ahora, es interesante que mientras Isaías está confesando su miseria, Dios está en silencio. No le dice nada. Isaías siente el peso de su pecado. Dios escucha su culpa y Dios sigue en silencio. Isaías se siente indigno porque se aproximó a Dios. Y mientras más indigno se siente el ser humano, es porque el Espíritu Santo más trabaja en él. ¿Por qué razón? Porque mientras más indigno te sientes, vas a buscar más la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, qué interesante. En esa experiencia de arrepentimiento, de dolor profundo, porque él comienza a ver su pecado, sus errores, su debilidad, su flaqueza. Yo te pregunto, ¿tú ya viste
la realidad del pecado en tu vida. No te estoy preguntando cuántos años estás en una iglesia. ¿Tú ya te has arrepentido de verdad? No te estoy preguntando si tienes un cargo o no, porque eso no significa nada. Estoy hablando de un arrepentimiento real. Un arrepentimiento donde tú reconoces quién eres y cuánto necesitas de Dios. Y eso te lleva a buscar a Dios todos los días. Y a mí me encanta porque allí dice, yo vi al Señor. Él me vio a mí. Pero cuando yo vi al Señor, yo me sentí perdido. Pero Dios me rescató. ¿Y cómo me rescató? Cuando yo confesé mi pecado, vino un serafín. Y me dice, mira, yo te voy a quitar la culpa que te está aplastando. Te voy a quitar aquel pasado que estás cargando. Yo te voy a quitar aquel pecado que estás luchando. Porque tú viniste hasta mi presencia, tú viste mi gloria, tú reconociste tu condición. Entonces yo te voy a quitar y yo te voy a perdonar. Ay, no hay nada más dulce en la vida que andar diciendo Dios me ha perdonado. Ese peso que cae de las espaldas, ese peso innecesario de la culpa que a veces lleva a no dormir e incluso a enfermedades físicas por falta de perdón. Y Dios dice, hijo, tú no eres un caso perdido. Tú ya reconociste que eres pecador, muy bien. Aquí viene mi ángel, y viene el ángel, viene un serafín, toca sus labios, lo purifica, lo limpia. Después que Dios escucha su arrepentimiento, ahora recién Dios le muestra una misión. Voy a repetir esto que quiero que quede aquí en tu cabeza. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, para levantarlos en esta generación, en este tiempo, que primero reconozcan quiénes son. Primero reconozcan que necesitan de Dios, que no confíen en sus capacidades, que confíen en Dios, que no confíen en sus sentimientos, que confíen en la palabra de Dios, que no vivan por emociones, sino que vivan por convicciones. Dios está buscando ese tipo de hombres y mujeres que tengan un arrepentimiento sincero, que estén dispuestos a decir, Señor, yo voy a abandonar el pecado, yo voy a dejar todo porque yo quiero amarte, yo quiero servirte. Y cuando tú reconoces, Dios te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda, Dios te perdona, ahora Dios te da una misión, te da un propósito. ¡Wow! Y aquí yo quiero que tú y yo podamos reflexionar en lo siguiente. Todo aquel que recibe una misión de Dios, primero debe tener una experiencia con Dios. Yo no puedo mandar a un joven, una señorita, a testificar de Dios si ni siquiera conoce quién es Dios. ¿Cómo tú vas a hablar a otro de perdón cuando tú estás cargando culpa en tu vida? ¿Cómo tú vas a hablar a otro a servir a Jesús es lo más bonito cuando para ti ser cristiano es difícil, es terrible? Ser cristiano es una lista de prohibiciones en lugar de una vida de satisfacciones. ¿Cómo voy a hablar de que Dios es milagroso, es todopoderoso cuando yo estoy ansioso por lo que va a suceder mañana? Entonces, antes de la misión hay una experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios es la que necesitamos todos los días. Mirar a Dios. ¿Cómo lo miro? A través de su palabra. Reconozco su grandeza, su poder, su misericordia, su gracia, su perdón. A través de su palabra conozco, miro la gloria de Dios. Ahora fíjate una cosa. Todo enviado tiene una experiencia con Dios. Por eso tiene claro el propósito de su vida. Y allí recién Dios pregunta, ¿a quién envío? ¿Quién va a escuchar mi voz? Dios no está obligando a Isaías, no le dice, muy bien, ahora te limpié, ahora te perdoné, muy bien, ahora tú te vas a ir. No, Dios te pregunta. Primero Dios te rescata, luego Dios te perdona, Dios te limpia y luego Dios te pregunta, ¿quién irá? No te obliga. Y allí entra tu libertad. Dios puede limpiarte, Dios puede perdonarte, Dios puede rescatarte, pero no puede obligarte. Si tú aceptas todo eso, Él pregunta, ¿a quién enviaré? Y fíjate lo que sucede. Aquel que reconoce su condición, aquel que sabe que ha sido limpiado por Dios, aquel que vio la gloria de Dios, no podrá resistirse a decir, heme aquí, envíame a mí. Si a ti te cuesta decir, Señor, nuevamente van a hablar aquí de predicar el evangelio, de testificar, eso me cuesta. No. Primero necesitas tener una experiencia con Dios. Porque aquel que tiene una experiencia y un encuentro real con Dios,
es difícil que pueda quedar en silencio. No puede quedar en silencio. Imposible. Pero fíjate, antes de decir heme aquí, primero hay que decir ay de mí. Voy a repetir esto que es importante. Antes de decir heme aquí, primero hay que decir ay de mí, el versículo 5. Ay de mí. Primero hay que reconocer nuestra condición. Cuando tú reconoces tu condición y experimentas el poder de Dios, la gracia de Dios en tu vida, tú estás dispuesto para decir, heme aquí, Señor. Dime qué quieres que haga. Aquel que vio al Señor no puede quedar de brazos cruzados. Sabes que aquel que se encuentra con Jesús no puede quedar en silencio. No puede. ¿Por qué razón? Porque amores secretos no sirven. Si tú amas a Dios, lo vas a publicar en tu Facebook, en tu Instagram, en tu YouTube, en tu vida, en tus palabras, en tus acciones. Ese amor que te amo, pero que nadie lo sepa, no es amor. Amor es te amo y quiero que todo el mundo lo sepa. Por eso es que aquel que ama a Dios se bautiza. ¿Por qué se bautiza? Porque el bautismo es la primera demostración pública de que amas. ¿Y qué más? Aquel que ama a Dios no se calla. Cuando uno está enamorado, el amor sale hasta por los poros, ¿verdad? Sí. Nadie puede esconder su amor. Y si tú amas a Dios y has visto a Dios en su gloria y en su santidad, y sabes que Él es tu única esperanza, tú no vas a quedar callado. Tú vas a testificar por donde vayas. Cualquier oportunidad que tengas va a ser una oportunidad para hablar de Jesús, porque el amor se publica. Y yo aquí voy a dejar un concepto interesante. La misión sin relación con Dios es obligación. Y Dios no quiere obligados, Dios quiere enviados. Dios no quiere obligarte a hacer lo que tú no quieres. Tú sabes que hay muchas personas que hacen lo que hacen sin amor y Dios no acepta. Si tú lees Isaías capítulo 1, dice, yo estoy cansado de vuestras fiestas, estoy cansado de lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque es mero formalismo. Tú puedes hacer tantas cosas para Dios sin amor, pero no sirve. Pero si tú tienes una experiencia con Dios y Dios es todo para ti y lo haces por amor, esa es la misión que tienes que cumplir. La misión sin relación con Dios es obligación. Pero aquel que tiene una relación con Dios va a cumplir la misión con pasión. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Y Dios hoy te dice, ¿a quién enviaré? Tú que estás escuchando, Raquel, José, Luis, Carlos, Mario, María, Rosa, Vilma, Luisa, Martínez, Rodríguez. ¿Dónde estás? ¿A quién enviaré? Yo no sé si tú eres capaz de decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Envíame porque yo voy a ser la sal del mundo, voy a ser la sal de la tierra, voy a predicar el evangelio. Queridos, Cristo está volviendo. Señales se están cumpliendo. No hay más tiempo para jugar a ser cristianos. No hay más tiempo para jugar entre la oscuridad y la luz. No hay más tiempo que perder. Es hora de decir al mundo que Cristo está volviendo y que hay esperanza. Hace algún tiempo leí una frase que me estremeció, que decía, la mayor muestra de egoísmo es tener la medicina y no darla a aquel que no tiene. Y la mayor muestra del egoísmo del cristiano es tener esperanza y no compartirla. Que Dios pueda limpiarnos, que Dios pueda purificarnos, que Dios pueda tener misericordia. Y hoy Dios está preguntando, ahora quiero levantar una generación de jóvenes, de señoritas, de niños, de adultos. Quiero levantar allí en México, en Chile, en Perú, en Panamá, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, en Argentina,
en Centroamérica, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa. Yo quiero levantar un Isaías. Quiero levantar un Daniel. Quiero levantar a alguien. ¿Quién me escuchará? ¿Tú estás dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí? Pero un momento. Antes que digas, heme aquí, envíame a mí, primero tienes que reconocer que no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es por la gracia de Dios. Y si hoy quieres ser instrumento usado por Dios para ser levantado en un momento lleno de dolor, de corrupción, de desesperanza, en un momento de crisis, tú dile primero, Señor, ten misericordia de mí. Ay de mí, yo soy pecador, tú conoces mis defectos, mis problemas, mis traumas, mis complejos, mis luchas, mi pecado. Tú conoces todo, pero ten misericordia. Mas yo quiero ser usado por ti. Y hoy te invito para que puedas ver a Dios en su gloria y majestad. Hoy te invito para que puedas contemplar la grandeza de Dios y puedas reconocer tu pequeñez humana. Solo así podrás decir, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero decirle eso al Señor hoy y quiero renovar mi compromiso con Él. Te pregunto, ¿tú también quieres decir eso al Señor? ¿Tú también reconoces tu condición? ¿Tú también quieres decirle, Señor, úsame como instrumento? ¿Tú también quieres decirle, Señor, límpiame? Y aquí estoy dispuesto a ser enviado por ti. Voy a testificar, voy a predicar, voy a publicar tu amor por todos los lados, porque tú eres lo mejor que yo tengo. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Escribe aquí, yo acepto. Escribe aquí, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ver tu nombre ahora. Escribe, hazlo público. Heme aquí, envíame a mí. Recuerda que Dios no busca a los mejores. Dios busca gente que esté dispuesta a ser usada por Dios. Dios te ha dado lindos talentos, lindas capacidades. Te ha dado una linda sonrisa. Te ha dado el don de la amistad. Te ha dado el don de hablar. Te ha dado el don de cantar. Te ha dado el don de hacer cosas lindas. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás exaltando el nombre de Dios o te estás exaltando a ti mismo? Vamos a colocar nuestra vida en las manos de Dios. Y vamos a agradecer a Dios por ese privilegio de escuchar su voz. Y vamos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Ya escribiste tu decisión? Qué bendición. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en medio de tanto dolor, desesperanza, incertidumbre, en medio de crisis, en medio de corrupción, en medio de inmoralidad, tú estás buscando hombres y mujeres para enviarlos, para que puedan mostrar tu poder, tu gloria y la esperanza que el mundo necesita. Y aquí nos colocamos en tus manos, pero primero déjanos ver tu gloria, tu poder en nuestra vida. Queremos contemplarte día a día, queremos tener una experiencia real, un encuentro contigo. Queremos amarte de todo corazón, que las cosas que hagamos no sea por obligación, no sea por costumbre, no sea por tradición, sea por amor. A partir de hoy ayúdanos a testificar de ese amor que experimentamos en nuestra vida, pero transforma nuestra vida. Queremos experimentar tu poder. Bendice a cada joven, cada señorita, cada decisión que hoy ha sido tomada. Bendice a cada persona que hoy se coloca en tus manos, reconociendo su condición para ser limpiado por ti y luego para ser enviado por ti. Toma nuestra vida, nuestro corazón te entregamos. Gracias por este privilegio que nos das de poder ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un grande abrazo. Que Dios te bendiga. Mi cariño para todos ustedes será hasta la próxima.